Gloria al Señor. Estaba recién empezado el culto allá afuera saludando a unas personas que entraban y se habían perdido los 10 o primeros 15 minutos. Y yo les digo, el tiempo de alabanza en esta iglesia está siendo una gran bendición. Y yo de las bendiciones que Dios me permite no me quiero perder ninguna. Si ustedes se quieren perder la primera parte es cosa de ustedes. Pero yo, gracias al equipo de alabanza, gracias hermanos y hermanas, es un tiempo enriquecedor, es un tiempo de bendición. Y la verdad que nos prepara para luego escuchar la palabra del Señor. Padre Santo y Celestial, con las canciones, con los coros, con la música, te decimos cosas que a veces no nos salen en nuestro hablar cotidiano. Pero Señor, tú has inspirado estos versos y has puesto estos hermanos y hermanas que son capaces de interpretar, de tocar estos instrumentos y de tener una voz, que son capaces de guiar a la iglesia. Gracias por el grupo de alabanza, Señor. Bendícelos y que sigan siendo una bendición para la iglesia. Y que ahora tu palabra, Señor, produzca el resultado para el cual tú la envías. Espíritu Santo, abre mis labios con fidelidad y con gracia para que nada estorbe lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Que en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Esta mañana el título que le he puesto al mensaje es un sacrificio vivo. En el texto que leía Ovidio y todos juntos, en Éxodo capítulo 13, versículo 2, dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Se venía de una noche tremenda, una noche donde en todas las casas de egipcios había habido un muerto, en todas. Ya a veces nos sobrecoge cuando en el edificio de nuestras casas hay hay alguien que ha fallecido y siempre en todas las casas, en todas. Pero en las casas de Israel, donde el dintel de la puerta estaba pintado con sangre, ahí no había pasado nada, ahí había fiesta. Pero el Señor le dice: no ha muerto ninguno de los primogénitos de los de Israel, pero quiero que estén consagrados al Señor. Si hoy celebramos en las iglesias evangélicas presentaciones de niños, y en esta mañana vamos a presentar un niño al Señor, en el fondo es por este versículo. Porque cuando Jesús nació, Él fue el primogénito, primer hijo de José y María, y ellos a los 40 días del nacimiento le llevaron al templo para ofrecer un sacrificio, porque había que consagrar, y luego hablaremos un poquito más de qué significa consagrar a alguien, o consagrar algo para el Señor. Y por eso, en recuerdo de que Jesús fue presentado en el templo, pues nosotros hoy celebramos este acto de compartir el gozo de una familia, de orar pidiendo la bendición de nuestros hijos, de nuestros niños o de nuestras niñas, porque luego veremos que el Señor amplió el concepto de primogénitos para que estén para el Señor. Hay un texto que quiero usar de punto de partida para este mensaje. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Es el último libro de la Biblia. Éxodo está casi al principio, ¿verdad? Pero en Apocalipsis, al final, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y fijaros la frase que viene a continuación: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primeramente, Jesús nos ha amado. No ha mirado que nosotros éramos hombres y mujeres con pecado, con maldad, que no merecíamos la gracia de Dios, pero el amor todo lo puede. Y por eso dice: al que nos amó y nos lavó
de nuestros pecados con su sangre. Cuando alguien ya está lavado, ya está limpio. Y me dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Al que nos amó, nos lavó y nos hizo. Cristo quiere hacer algo contigo. Cristo te ha amado, Cristo me ha amado. En la cruz ha pagado por nuestros pecados, pero ahora quiere hacer algo con nosotros. Eso no ha sido suficiente, eso no ha sido lo único. Él quiere completar la obra de Dios. Y viendo esto, que es lo que Cristo quiere de cada uno de sus hijos, me preguntaba yo, ¿qué es para nosotros la iglesia? Algunas personas vienen buscando una iglesia, no, me gusta esta iglesia porque hay niños. Y como tengo hijos pequeños, pues me gusta que tenga una buena educación, una buena enseñanza, pueda tener reunión. Otros dicen, no, me gusta esta iglesia porque hay jóvenes. Digo esta o cualquiera, me gusta la iglesia porque hay jóvenes. Y entonces hay actividades y podemos hacer. Otros dicen, me gusta la iglesia porque la gente es muy amable. Todo el mundo me saluda. La gente me recibe con una sonrisa. Otros dicen, me gusta la iglesia porque la alabanza me anima, me edifica, o me gusta por los estudios bíblicos. Y decimos diferentes cosas. Ahora, lo importante no es lo que a ti o a mí me guste de la iglesia, o lo que a ti o a mí me parezca que tiene que ser la iglesia. Porque la iglesia es una idea de Jesús, una idea de Dios. Lo importante es lo que Cristo quiere que sea la iglesia. Y dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Jesús sea la gloria. Por lo tanto, lo que Cristo quiere que haya en la iglesia no es una buena escuela dominical, no es un buen grupo de alabanza, no es una buena predicación, no es más o menos gente. Lo que Dios quiere que haya en la iglesia son reyes y sacerdotes. Y ahí están hombres y mujeres, nadie quede excluido. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia. Y si yo quiero ser iglesia de Dios, yo tengo que entender que ese es el mensaje que Dios quiere. La iglesia es el lugar donde se sirve a Dios, donde se adora a Dios, donde se obedece a Dios. Y por lo tanto, para servir, para adorar, para obedecer a Dios, tenemos que saber lo que Dios quiere. ¿Cómo voy a saber yo lo que quiere mi jefe en la empresa si no me dice, si no le escucho? ¿Cómo voy a saber lo que le gusta a mi esposa si no la atiendo? O a mi esposo. ¿Cómo voy a saber las señales de tráfico si no me estudio el código? Hay que conocer, hay que saber, hay que estudiar. Por eso, porque esto de ser reyes y sacerdotes no excluye a nadie. Tú que llevas 3 días en la iglesia o 50 años, el Señor quiere hacer de ti un rey, una reina, un sacerdote, una sacerdotisa. Es lo que el Señor quiere. Nos amó, nos lavó y nos hizo. No, yo creo que yo no puedo. ¿Qué pasa? ¿Que tú le vas a corregir las cosas que Dios tiene que hacer? ¿Le vamos a corregir y le vamos a decir nosotros a Dios qué es lo que Él quiere? No, no nos equivoquemos. Todos podemos ser amados por Dios, que lo somos, lavados por Dios, que nosotros decidimos si queremos que su sangre nos limpie o no, pero además hechos por Él reyes y sacerdotes. ¿Y eso qué quiere decir? Porque claro, decir reyes y sacerdotes, bueno, nosotros no tenemos palacio ni estamos en la iglesia. Quiere decir que tú, y cuando digo a ti también estoy diciéndome a mí, pero que tú tienes que ser un pastor o una pastora. Que tú tienes que ser un siervo del Señor. Que tú tienes que ser un sacerdote.
Pero si yo no he estudiado para pastor, si yo nunca he hecho, pues tú tienes que serlo. ¿Y dónde va a empezar? En tu casa, en tu vida, en tu entorno. No va a empezar dirigiendo una iglesia, no va a empezar en un seminario que alguien diga, tú ya eres pastor. No, es cuando el Señor te lo hace. Es el Señor el que tiene que hacernos ministros, adoradores, sacerdotes que interceden unos por otros. El ministerio de cada uno de nosotros tiene mucha importancia en la familia. Jesús estuvo integrado en una familia. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Cuando la gente escuchaba predicar a Jesús, no decían, este es un extraterrestre. Este es alguien que no sabemos ni de dónde ha venido ni qué hace aquí. Cuando Jesús estaba predicando, Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, porque estaba predicando, porque había resucitado a la hija de Jairo, porque había convertido el agua en vino. Decían, pero si sabemos quién es, la gente tiene que saber quién somos. Pero sobre todo tiene que saber que somos siervos de Dios. Porque luego Jesús, cuando fue avanzando en su ministerio, ya dijo aquel texto que muchos conocemos de Lucas 8:21, dice, mi padre, mi madre y mis hermanos es todo el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú eres de la familia de Jesús. Y si eres de la familia de Jesús, tienes que hacer lo que Jesús te dice que hagas. En Hebreos, capítulo 12, versículo 18, se relata un pasaje que estuvimos meditando hace unas semanas. Dice Hebreos 12, 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. En el monte Sinaí, en Éxodo 19, cuando Dios bajó sobre el monte, cubrió el monte de tinieblas, empezó a haber tormentas, rayos, truenos, la voz de Dios hablando al pueblo, todo el mundo estaba estremecido. Gracias a Dios, el Señor ha permitido que vivamos un tiempo en el cual, para leer la palabra de Dios, basta abrir un libro, una Biblia, conectarse con un móvil y ya podemos. Porque si Dios hablase aquí ahora, os digo que nos pasaría lo que a Moisés. Dice que estaba espantado y temblando. Y Moisés no era cualquiera. Moisés no era cualquiera. Pero sin embargo, nosotros estamos viviendo en la otra parte de la historia. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Para nosotros ya se ha pasado el monte Sinaí. Ya se ha pasado ese tiempo en el cual Dios reveló sus leyes, en el cual Dios quiso manifestar todo su poder, sino que dice que ahora os habéis acercado, Hebreos 12, 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. El monte de Sión es el monte donde estaba el templo de Jerusalén. Es el monte donde Abraham fue a sacrificar, porque allí Dios lo mandó a su hijo Isaac, porque era el lugar en Jerusalén donde Jesús iba a ser crucificado. Y en ese monte de Sión, allí ya vemos
la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Y fijaros, dice el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Todos aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. De que cuando se abran los libros, nuestro nombre va a estar allí inscrito, porque ¿qué? Somos de la congregación de los primogénitos. Ya no era solamente para algunos, el Señor ha extendido su gracia para todos. Luego todos podemos estar consagrados. En Egipto, para salvarse, había que haber pintado el dintel de la puerta. Y algunos pensarán, qué duro que es el Evangelio, qué duro que ha sido Dios con los egipcios. En todas las casas, habría algunas casas que a lo mejor era gente honesta, era gente honrada. Muchas veces, dice, yo tengo un amigo que no es creyente, pero es tan honrado, es tan honesto. Yo quiero, mirar hermanos, en la vida no se trata de lo que yo creo que es la gente, se trata de lo que Dios dice que es la gente. Y Dios dio una orden clara. Si quieres salvarte, tienes que pintar el dintel de tu puerta con la sangre. Dios había advertido a Faraón de lo que iba a pasar, porque Dios no es un Dios que actúa por venganza, ni quiere la muerte de nadie. En Éxodo 4, 22 y 23, antes que empezara todo el tema de las plagas, en Éxodo 4, 22, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El Señor avisó. Dios advierte. Dios dice que nos ha amado, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Qué más puede hacer Dios que enviar a su hijo para morir por todos nosotros? No podía hacer más. Su amor y su sacrificio nos limpia a todos. Pero Faraón, ni cuando vio la primera plaga, ni la segunda, ni la tercera, hasta que llegó la muerte de los primogénitos. Lo que Dios había dicho, si no haces caso, la muerte te espera. Dios no quiere la muerte. Por eso Cristo ha venido al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando rechazamos a Dios, nos encontramos con la realidad de la vida. Y la realidad de la vida es la muerte. Ahora, conságrame todo primogénito. Ya hemos visto en Hebreos que en la nueva Sión, en la nueva visión, todos entramos de este concepto de estar consagrados a Dios. ¿Qué significa consagrar? Porque a veces oímos esta frase, oímos en la misa que cuando el sacerdote levanta la hostia está consagrado. No es un tema de algo súper espiritual, no es un tema de abracadabra, no es un tema oculto. Consagrar es dedicar una cosa, ofrecer a Dios una cosa, o dedicar una vida, o ofrecer a Dios mi vida. Yo puedo consagrar a Dios este instrumento si yo supiera tocar. Y digo, mira, este instrumento solo va a servir para alabar al Señor. Eso sería consagrar este instrumento. No hay que hacer nada más. O yo puedo consagrar mi vida. Yo quiero dedicar mi vida a obedecer a Dios. Yo quiero dedicar mi vida a servir a Dios. Yo quiero dedicar mi vida a hacer la voluntad de Dios. Eso es consagrar. Por eso, Dios, que no quería que murieran los primogénitos de los israelitas, dice, pero tienes que hacer algo para que tus hijos vean, para que tus hijos aprendan que tienen que ser dedicados a nosotros. Y alguien puede pensar, qué contento puede estar el Señor de que yo le haya consagrado este instrumento. Hermano, el Señor tiene millares de legiones de ángeles que le adoran. Él acepta que yo le pueda dedicar algo de lo que tengo, pero el que es un privilegio para mí es poderle dedicar algo de mi vida al Señor. El privilegio
No lo tiene el Señor. Uy, qué bendecida está esta iglesia, que está el hermano tal o la hermana aquella, o qué bendición tiene. No, hermano. El bendición lo tiene el hermano o la hermana que está en la iglesia. El ministerio, el servicio que está en la... Eso es el ministerio. Servir en la casa del rey es un privilegio. Y en la casa del rey puede estar sirviendo hoy a alguien y mañana otra persona. Me estoy hablando del rey de España. Lo que es un privilegio es poder estar ahí sirviendo. Por lo tanto, eso es un privilegio para nosotros. Podernos consagrar a Dios, podernos dedicar a Dios y que el Señor lo acepte. Porque podemos consagrarnos a Dios porque Él nos ha elegido primero, porque Él nos ha seleccionado. La consagración es permitirle a Dios que haga en nuestras vidas su voluntad. Es un honor, pero no es un sacrificio. No, es que yo estoy consagrado al Señor, entonces ya no puedo. Sí, consagrado al Señor quiere decir, ahora puedo hacer todo lo que Dios quiera. Y hay gente que se fija mucho en lo que no puede hacer. Pero yo te invito a que veas todo lo que puedes hacer. A que abras tus ojos, a que mires ampliamente. Le pasaba como a Eliseo y su criado Giezi, que Eliseo estaba viendo a los ángeles que estaban rodeando al ejército de Siria, pero su soldado solo estaba viendo al ejército de Siria. Y si solo ves los enemigos, los peligros, la obra de Satanás en el mundo, tú vas a estar muy preocupado. Este mundo cada vez está peor, cada vez hay más violencia, cada vez hay más destrucción. Pero si estás pudiendo ver lo que Dios está viendo, vas a ver como hay una perspectiva de que Cristo viene a recuperar a su iglesia. Somos elegidos por Dios para servirle en la iglesia. Por eso, la iglesia no tiene suerte de tener a este pastor o aquella hermana o aquel hermano, sino este pastor tiene la bendición de poder estar injertado en la iglesia de Cristo. Esa es la bendición. La bendición es que nosotros estemos injertados en Cristo. Y no somos nosotros los que repartimos bendiciones, es el Señor el que reparte bendiciones. Es el Señor el que unge, es el Señor el que libera, es el Señor el que salva. Y nosotros siervos simplemente somos. Ahora, hay gente, como decía antes, que se pasa años de su vida. Y como uno ya tiene unos cuantos años y ya conoce muchas iglesias, sabe que hay gente que se pasa mucho tiempo buscando la iglesia perfecta, la mejor iglesia. Buscando la iglesia que todo lo tenga como Dios quiere. Yo os voy a dar, yo sé cuál es esa iglesia. Y no se llama Embajadores de Cristo, ni se llama Iglesia Bautista, ni se llama Iglesia Asambleas de Dios. La mejor iglesia es la que está en tu casa. La mejor iglesia es la que está en tu casa. Porque si tú y yo vivimos íntegramente el Evangelio, donde quiera que vayamos, si yo soy un hombre consagrado a Dios, no importa la iglesia donde esté, yo voy a ser bendición en esa iglesia. Si tú eres una mujer consagrada a Dios, no importa la iglesia donde estés, tú vas a ser una bendición en esa iglesia. Y si sumamos hombres y mujeres consagrados a Dios, esa va a ser la gran iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que está sin mancha ni arruga, preparada para la venida de Cristo. Esa es la iglesia, hermano. No andes buscando la iglesia, anda buscando ser la persona que Dios quiere. Él nos amó, nos lavó y nos hizo. Él te ha hecho reyes y sacerdotes. En Romanos 12, 1 y 2 hay un texto muy conocido. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, para Pablo era muy fácil hablar de presentar un cuerpo en sacrificio vivo. Pero ¿cuánto hace que tú no ves sacrificar un animal? Yo hace muchísimo tiempo. Yo tengo recuerdos de cuando yo era niño, que alguna vez mis padres compraban un conejo, y mi padre le ponía las orejas ahí, pero eso ya no existe, ya compramos los animales en la carnicería, no matamos pollos, no matamos conejos, no sacrificamos. Pero en aquellos tiempos en el cual se escribió la Biblia, en los tiempos en los cuales se escribió la Biblia, estaba muy claro que era un sacrificio. Y los israelitas tenían muy claro que para poder sacrificar un animal en el templo tenía que reunir unas condiciones especiales. La primera es que tenía que ser el mejor animal, un animal sin mancha, un animal perfecto. No valía el que estuviera un poco cojo, no valía el que estuviera muy flacucho, no, el mejor. El mejor. Y cuando Pablo dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, quiere decir que tienes que ser el mejor. Tienes que ser perfecto. Tienes que ser íntegro. A Dios no le vale, Señor, tú sabes que yo te amo, pero la carne es débil. No. El Espíritu de Dios es poderoso para limpiarnos, para prepararnos, para darnos victoria. No tengas compasión de tu vieja naturaleza. Ten deseo de servir al Señor. Cuando habla de un sacrificio vivo, además al animal no se le quitaba un trozo. Sabéis que aquella anécdota, alguna vez la conté, pero de el desayuno famoso de los ingleses, ¿no? Huevos con bacon. Y dice la gallina, bueno, es que yo estoy implicada en ese desayuno. Yo estoy implicada porque yo pongo un huevo cada día. Pero el cerdo dice, yo estoy comprometido. Porque para hacer bacon tengo que morirme. ¿Tú qué quieres estar, implicado o comprometido? Ah, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Compromiso. Entrega a Dios un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es que no es para ratos, no es para momentos, sino es realmente algo vivo. Y la palabra que usa aquí en griego para vivo quiere decir un sacrificio de por vida. Porque el cordero que se sacrificaba, ¿cuántas veces se podía sacrificar el mismo cordero? Una. Ya no servía para el siguiente sacrificio. Ya no servía. Es un sacrificio de por vida, es una entrega total, es una entrega completa. Los niños judíos lo entendían, los adultos lo entendían. Nosotros hablamos de un sacrificio vivo, dice, bueno, es que tenemos que hacer algunos sacrificios. No, hermano, no es un sacrificio. No es que hagas algo, es que te entregues, es que te des al Señor. Y dice este pasaje algo muy importante, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto inteligente. Hay gente que cree que el Evangelio y la inteligencia son dos cosas totalmente separadas. No. Dios quiere hombres y mujeres sabios, inteligentes, que razonen, que entiendan, que comprendan, que analicen las cosas y que hagan las cosas con sentido. Él no quiere que seamos como esos burros que les ponen orejeras para que no vean lo que va a... No. Es vuestro culto racional. El Señor quiere que entendamos que eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. Aquí no hay misterio. Aquí no hay cosas irracionales. Porque el Espíritu Santo se ha revelado. Y claro que el Señor es soberano y todopoderoso y Él puede obrar. Pero lo habitual es que cuando Dios quería liberar a los israelitas, le dijo a Faraón, oye, deja ir al pueblo porque si no va a morir tu hijo primogénito.
lo podía entender cualquiera, ¿verdad? A Faraón le costó 10 plagas y ver morir a su hijo. Señores, habla a nuestra mente. El Señor no quiere que hagamos las cosas por ciencia infusa, ni que tampoco sigamos a cualquiera que nos dice, no, el Señor ha revelado su palabra para que tengamos una cosa clara. Tenemos que hablar. Y cuando Pablo habla de sacrificio vivo, él sabía de qué estaba hablando. Él había naufragado, había sido encarcelado, había sido apedreado, había sufrido de todas las cosas, pero él sabía. Pero dice, eso es mi culto racional. Yo entiendo que a veces es necesario estas cosas. Si Pablo no hubiera sido encarcelado, nunca hubiera podido predicar en la casa, en el palacio de Roma del emperador. Pero sin embargo allí pudo estar predicando, porque fue encarcelado. El sacrificio, hermanos y hermanas, es una imagen de la cual Dios quiere que aprendamos para que la apliquemos a nuestra vida. No que hoy en día haya que hacer sacrificios, ni de animales ni de humanos, porque Cristo ya ha sido sacrificado por nosotros, pero sí el concepto de la entrega, el concepto de la obediencia, el concepto de la pureza. Un animal perfecto, un animal limpio. Y eso es lo que iban viendo los niños. Y los niños veían y sabían si el padre había llevado el mejor corderito que tenía en su rebaño, o había comprado el mejor o no el mejor. Porque si nosotros vamos al mercado a comprar y hay melocotones así o melocotones de la otra manera, ¿cuáles son más caros? Los más buenos. Claro, entonces los niños se fijan si estamos dando lo mejor al Señor o no estamos dando lo mejor. Y es muy importante. Los niños hebreos se daban cuenta de que sus padres daban lo mejor. Ahora, déjame que te haga una pregunta, que es la que yo me he hecho mientras preparaba esto. ¿Qué están viendo mis hijos? ¿Qué están viendo mis nietos? Yo aquí el domingo vengo, me visto, me pongo limpio, me ducho, me afeito y tal. ¿Pero qué están viendo mis hijos? Los hijos no solamente veían que el padre llevaba el cordero, veían cuando lo elegía, cuando lo escogía, según qué edad tenía, incluso lo acompañaban. Eso sería hoy leer la Biblia juntos, orar juntos, ir juntos. A ver, ¿qué están viendo? Porque para los niños hebreos era muy fácil entender y decir, bueno, esto es en recuerdo. Ahora, es muy importante que nos hagamos una idea de qué están aprendiendo nuestros hijos de nosotros. Si nuestra entrega al Señor es perfecta. Si cuando llegamos hoy a casa, los niños no van a escuchar este mensaje, porque los tenemos en la escuela dominical. Y cuando lleguemos a casa, ¿qué haremos? Le preguntaremos, ¿qué tal la lección? ¿Qué te hablaron hoy? Hoy entraba yo con un niño que venía con una onda que le había hecho su abuela y él venía diciendo, soy el rey David, iba con su onda. Pues qué bonito. Pues cuando lleguemos hoy a casa le preguntaremos, ¿qué historia te han contado? ¿La del rey David, la de Moisés? ¿O van a escuchar nuestros hijos cosas? Madre mía, hoy la iglesia, qué largo que fue el mensaje, qué rollo de la alabanza, qué tal. A veces se dan estas conversaciones. Yo llevo muchos años en el Evangelio. Yo me he equivocado más que ustedes porque llevo más años que ustedes. Eso están escuchando nuestros hijos. ¿Me están viendo que mi Biblia se va gastando cada día un poquito o la tengo casi como... la cuido, la Biblia está como el primer día. Si tu Biblia está como el primer día, la puedes dejar en la estantería, no te sirve para nada. La Biblia tiene que romperse, tiene que comprarse otra uno de vez en cuando. Aunque no para que la sociedad bíblica pueda seguir existiendo, ¿no? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Están viendo cómo preparamos el sacrificio? Como decía, hoy vamos a presentar un niño. Nuestros hijos tienen que aprender esa entrega completa de nuestras vidas al Señor. Somos imperfectos. A los primeros que tendremos que pedir perdón será a nuestra esposa y a nuestros hijos. Primero, porque son los que más veces van a darse cuenta que nos equivocamos. Pero ahí aprenden a pedir perdón y a perdonar. En la casa. En la iglesia se vive eso, pero se aprende en las casas. Ofrecemos a Dios
lo que nos importa y necesitamos que Cristo sea visible en nosotros. En Egipto, todas las casas de los israelitas cuando se fueron estaban vacías, pero con una señal fuera, la sangre del Cordero. Nuestras vidas tienen que dejar una señal que refleja la gloria de Dios. Si presentamos hoy a nuestros hijos, y dentro de unos minutos vamos a estar aquí presentando a un niño muy especial que vamos a contar un poquito su historia, que sus papás quieren compartir. Quedaros con ese versículo de Apocalipsis 1, 5, 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria. Nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hijos tienen que ser un reflejo del amor de Dios y de la obra de Dios. Ya hay 2 presentaciones más que vamos a hacer en las próximas semanas. Gracias a Dios han nacido bastantes niños y niñas en este año. Y los papás quieren compartir el gozo. Yo siempre les digo, presentar a un niño es un compromiso de obediencia. Está muy bien venir aquí, el niño o la niña viene el más guapo de todos, oramos, pedimos la bendición de Dios. Pero ese niño se va a hacer adolescente y va a dar problemas. Y se va a hacer joven y va a dar más problemas. Y aunque se casan, los padres seguimos pendientes de los hijos. Seguimos pendientes de ellos. ¿Cuál es nuestro único descanso? Haber sembrado la semilla del amor de Dios en sus corazones. Haber sido luz y sal. Y que nuestros hijos puedan crecer. No solamente en estatura, en madurez, sino también como hijos de Dios. Que todos los niños que nacen en nuestras casas, nuestras familias, conozcan y acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Pidan ser bautizados y pidan ser llenos del Espíritu Santo en sus vidas. Ese es el anhelo. Eso es presentar nuestras vidas en un sacrificio vivo, agradable a Dios. Pero dice que eso es el culto racional. Eso no va a ocurrir porque un día ores. Eso no va a ocurrir porque ahora presentemos al niño, oramos al niño y ya está, ya el Señor lo va a escribir en el libro de la vida. No, eso hay que pensarlo, hay que trabajarlo, hay que vivirlo. Un día y otro día y otro día y otro día, hermanos. Un sacrificio vivo es un sacrificio de por vida. No se trata de una decisión de hoy. Se trata de una decisión que comprometa mi vida. Que como el cerdo con el desayuno, nuestras vidas sean vidas comprometidas. Nuestras vidas sean vidas entregadas. Para que nuestros hijos aprendan de lo que el Señor tiene para nosotros. Les invito a que se pongan en pie y vamos a orar al Señor. Padre Santo y Celestial, es verdad que hoy no vamos al templo a ofrecer sacrificios, porque en el monte de Sión, en el Calvario, fuiste tú sacrificado por todos nosotros. Pero hoy quiero de nuevo consagrarte mi vida, Señor. Invito a cualquier hermano o hermana que no lo ha hecho nunca o que ya lo ha hecho a que se una conmigo. Quiero consagrarte mi vida a tu servicio. Gracias por honrarme, Espíritu Santo, con tu presencia en mi vida. Quiero ser digno de un Dios tan grande. Úsame para tu reino. Úsame para hacer tu voluntad. Que en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.